Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. Sí, muy buenos días a todos nuestros televidentes que día tras día nos siguen, de lunes a viernes, su Rebelde, permanentemente rebelde durante el año 2013. Ahora estamos pasando y vamos a pasar al 2014 en una línea recta hacia el 16. Y muchos dominicanos en este proceso han estado viendo una situación difícil, pero mira, amárrese los pantalones y busquen los precios de primera necesidad que han comenzado a aumentar. Aquí estamos nuevamente Víctor Mejía, Juan Dionisio Restituyo, abogado de la República, y la compañera Socorro Monegro no está presente porque tiene algunas afecciones de salud que no pudo venir hoy al programa. Antes de darle la bienvenida, los buenos días y la felicidad a toda nuestra amable audiencia, tengo que decir divino, en presencia del doctor Juan Rodríguez, Juan Dionisio, ¿no? Juan Dionisio de que Socorro y él batearon por los 411 la semana pasada, porque usted ni yo estuvimos aquí presentes. ¿Sí? No, pues nosotros cogimos las navidades y se las repartimos a ellos. Se la repartimos. Pero el día que ellos se vayan, después no estés protestando, no estés gritando, no grites. Ya llegará el momento en que nos tocará a nosotros. No, pero él también se la jaló porque tú salió del país, duró él se muchos fue, días. sí, duró unos días sin fuera de aquí, duró unos días. Eso fue para asuntos a usted es lo que le está cobrando eso. Usted le está cobrando. Para asuntos profesionales. Sí, pero está cobrado. No, ustedes que estaban vacacionando para allá. Bueno, yo tengo que que decir, doctor, que yo me fui, hice una coordinación con un hermano mío para ir a Baní, de Baní seguimos a Barahona, San Rafael. Turismo interno. ¿No trajo pato de allá de San Rafael? No hubo posibilidad, pero me sentí bien. Una primera vez que hago este tipo de viaje en diciembre realmente. ¿Se comió su iguanita? No, eso está prohibido. Está prohibido. ¿Iguana? ¿Tú comiste iguana? No. Otra vez ya cayó en el gancho. Pero era ayer. No, ayer no, ya antes de cayó ayer en el era gancho. el día inocente. Usted lo dijo, ¿por qué usted lo metió al medio? Sin querer lo dije. Cuídese lo que hable, cuídese lo que hable, que está frente a la ley. Me confundo. Frente a la ley, llamar a medio ambiente la ley y recursos naturales. Vamos a entrar en detalle, ¿qué es lo que tenemos ahora de fin de año? Bueno, termina el año 2014 y realmente nosotros debemos de ver qué fueron los acontecimientos más importantes de este año y quisiéramos tocarlo desde el punto de vista judicial. En la República Dominicana el problema de la justicia sigue siendo todavía la concentración de las altas cortes, como se dice, atribuida al Partido de la Liberación de Dominicana, especialmente al doctor Leonel Fernández, que se hizo o se agenció que tanto la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, que son los tres tribunales que configuran las altas cortes, incluyendo dos que son de reciente formación, creados en virtud de la Constitución del 2010, como es el Tribunal Constitucional, que es el órgano que tiene que velar con la Constitución de la República, es decir, su única función es garantizar que los derechos constitucionales no sean vulnerados ni por leyes, ni por decretos, ni por resoluciones, ni por ordenanzas, ninguna disposición que esté contraria a la Constitución pueden ser vulneradas, porque para eso existe el Tribunal Constitucional. Y sus decisiones son vinculantes a todos los órganos y poderes del Estado Dominicano. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional toma una decisión, entonces esa decisión es para toda la República. ¿Y las otras cortes, doctor? El Tribunal Superior Electoral tiene una función solamente para conocer los asuntos que tienen que ver con los partidos políticos y con instancias electorales. Es decir, distinto al Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral es un tribunal especial para conocer asuntos electorales y los conflictos que se deriven de la situación interna de los partidos políticos o que vulneren derechos políticos a los ciudadanos dentro de las organizaciones correspondientes. Y la Suprema Corte de Justicia funciona como tribunal de casación, como tribunal de último grado, que tiene dos funciones.
no es un tribunal de conocimiento de casos, sino un tribunal que decide si la ley que conocieron los tribunales de abajo, es decir, cortes, primera instancia, juzgado de paz, aplicaron bien o no las leyes. Y por eso las decisiones de la Suprema Corte de Justicia son de envío, es decir, cuando un expediente que se inició en un tribunal de primera instancia, los tribunales de primera instancia son 32, en cada cabecera de provincia hay un tribunal de primera instancia. Después del tribunal de primera instancia están las cortes, y las cortes se dividen por jurisdicciones territoriales. Hay 11 cortes en la República Dominicana, es decir, que no en toda la provincia hay una corte. Por ejemplo, tenemos una corte en Barahona, y esa corte de Barahona cubre la provincia de Pedernales, la provincia de Jimaní y la provincia de Bauruco, además de Barahona. Esa corte, su jurisdicción son 4 provincias. En esa provincia, en cada una de ellas hay un tribunal de primera instancia. Las decisiones de ese tribunal pueden ser recurridas a la corte de Barahona. Es decir, que una decisión producida en un tribunal de Pedernales, para apelarla tiene que ir a Barahona. En San Juan tenemos la corte de San Juan, que solamente cubre Elías Piña y San Juan. Entonces, ya una decisión del tribunal de primera instancia en Elías Piña, si se recurre, entonces va a la corte de apelación. Entonces tenemos 11 cortes y una Suprema Corte de Justicia que tiene jurisdicción nacional. Es decir, todas las apelaciones que se producen en la Corte de San Juan, o en la Corte de Barahona, o en la Corte de San Cristóbal, o en la Corte de Santiago, o en la Corte de San Pedro de Macorís, o en la Corte de Montecristi, tienen que venir, si se recurren, a la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal que tiene jurisdicción original, y está compuesto por 16 jueces, 17 jueces con el presidente. Entonces, la Suprema Corte de Justicia lo que hace es que solo analiza la ley, no analiza los hechos. Analiza si la ley han sido bien o no aplicada. Si una disposición, una decisión de un tribunal de primera instancia, diríamos del Tribunal de Monteplata, es recurrida a la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, y la persona que salió, perdió o no fue gananciosa en la Corte de Apelación, recurre a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia chequea si la ley que aplicó el Tribunal de la Corte, tomando en cuenta la decisión del Tribunal de Primera Instancia, fue bien aplicada. Si la Suprema Corte decide que esa ley no fue bien aplicada y el caso no fue juzgado conforme a la ley, entonces decide, y lo que se llama en casación, casa la sentencia y envía el expediente ante otra corte distinta a la que la conoció. Es decir, que si el expediente viene de la Corte de la provincia de Santo Domingo, la Suprema entiende que debe de casar esa sentencia, envía ese expediente a la Corte, por ejemplo, de San Pedro de Macorís o a la Corte de Montecristi, y entonces el caso vuelve a Montecristi para conocerse de nuevo. Algunas veces la Suprema da la pauta por donde el tribunal debe de conocer el caso, otras veces no, y algunas veces entonces vuelve el caso de nuevo a la Suprema Corte de Justicia y lo conoce el Pleno. ¿Por qué el Pleno? Porque la Suprema Corte de Justicia está dividida en cámaras. Existe la Cámara Penal, existe la Cámara Civil y existe la Cámara Contenciosa, Tributaria y Laboral. Cada una de esas cámaras conoce los casos. Si es un caso laboral, va a la Cámara Laboral. Si la Corte casó ese expediente y ese expediente va a una Corte distinta y la Corte volvió a fallar en una situación distinta al orden en que la Suprema vio, entonces los abogados postulantes pueden apoderar ya no a la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, sino al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia para que conozcan el caso. Y entonces la Suprema Corte de Justicia entonces da la pauta de cómo debe de conocerse el caso, pero en la corte necesaria. Distinto al Tribunal Constitucional, que hay sentencia de la Suprema Corte de Justicia que pueden ir al Tribunal Constitucional. Ahora,
nunca una sentencia del Tribunal Constitucional puede ir a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, esto significa que el Tribunal Constitucional está por encima de la Suprema Corte de Justicia. Es el órgano supremo, entonces. En este momento es el órgano de mayor jerarquía judicialmente. Una pregunta, doctor, como ciudadano común y corriente de la República, de un barrio marginado de este país, entendiéndome así. Todos somos así. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el país se han creado muchas instancias judiciales. Dos preguntas en una. Primero, ¿son imprescindibles y necesarias esas altas cortes que se crearon? ¿Y cuáles vínculos de decisiones tienen entre una y otra con relación a las sentencias que generan cada una de ellas? Mira, yo pienso que el país tiene una hiperproducción de instancias. Aquí hay una corriente que ha estado tomando cuerpo en los últimos años que se llama el neoinstitucionalismo, donde se le dan mucha cabida a las instituciones y se crean muchas instituciones. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en Estados Unidos no existe el Tribunal Constitucional. Existe dentro de la Suprema Corte de Justicia una sala para conocer los casos en materia constitucional. Apenas en el mundo existen unos 25 países que tienen tribunales constitucionales. Sí existen Suprema Corte de Justicia y dentro de la Suprema Corte de Justicia, como por ejemplo nosotros que tenemos una Suprema Corte de Justicia dividida en salas, lo que muchos abogados entendimos es que no era necesario crear un tribunal constitucional, sino crear una sala constitucional dentro de la Suprema Corte de Justicia. Pero bien, tenemos un tribunal constitucional. Y además creamos un Tribunal Superior Electoral, es decir, sacamos de la Junta Central Electoral los asuntos contenciosos para crear un tribunal electoral que solamente va a conocer, bueno, las rectificaciones de actas, que podían ser, eso antes estaba en manos administrativamente en manos de los tribunales civiles, ahora está en manos del Tribunal Superior Electoral, y para conocer los conflictos electorales que se dan cada 4 años. Que se dan cada 4 años o lo que se dan a lo interior también de los partidos. No ha sido muy activo el Tribunal Superior Electoral por el asunto tiene una información ahí. Por el asunto del PRD, pero si no ese tribunal estuviera haciendo muy poca cosa, ¿no? Solamente haciendo rectificaciones de acta. Pero bien, ¿cómo está compuesta la estructura judicial? La Constitución Dominicana, con la creación del Tribunal Constitucional y con el Tribunal Superior Electoral, rompe la famosa estructura de Montesquieu de los 3 poderes del Estado clásico, ¿no? Es decir, el poder legislativo, que es el primer poder del Estado, ¿no? El poder judicial y el poder ejecutivo, que es el del presidente, que es el último poder del Estado en ese esquema, pero que en la República Dominicana está inverso. El poder ejecutivo es el principal poder del Estado porque el gobierno, el presidente de la República en la República Dominicana sigue teniendo un faraón y la legislación, la costumbre lo han convertido así, y no el legislativo, que es el órgano que se expresa de mayor pluralidad. Ahora, esa es la República. ¿Cómo se expresa eso en el territorio organizado más pequeño que nosotros tenemos, que se llama el municipio? En el municipio tenemos una instancia que se llama el ayuntamiento municipal, y ese ayuntamiento tiene 2 órganos. Que ahora es la alcaldía. Que se llama alcalde, ¿no? Esa instancia tiene 2 órganos. La sala capitular o el consejo municipal, que es donde están los regidores, que es el órgano colegiado. Que supuestamente debe decidir. Que es el que decide, o por lo menos el que legisla a nivel municipal, y entonces el órgano administrativo, que es el alcalde o el síndico, ¿no? La gente le dice ahora el alcalde. Y además existe la instancia judicial, que es el juzgado de paz, que es un tribunal es el tribunal más plural en la República Dominicana porque conoce en materia civil, conoce en materia comercial, conoce en materia penal, aunque infracciones de menor cuantía, pero es un tribunal con pluralidad de jurisdicciones, es decir, que entra y conoce de todas las jurisdicciones. Ahí se expresa la República. Ahora tenemos otra instancia que se llama el distrito municipal, y después del distrito municipal nosotros tenemos entonces lo que son los parajes y las secciones, que son en términos territorial
las instancias establecidas menores, donde existe un personaje que se llama el alcalde pedáneo. Es decir, en cada instancia nosotros tenemos una autoridad. La más pequeña es el alcalde pedáneo, que está en una jurisdicción muy pequeña, que es un paraje, ¿verdad? Y el mayor, administrativamente hablando, está el presidente de la República, que es para todo el país. El alcalde pedáneo en esas zonas rurales que usted menciona, que son bastante pequeñas, tiene más moral que los alcaldes de esos. ¿Tú recuerdas cuando...? Es el que da el certifico que el chivo que yo que para ti, o la vaga, yo que puede ser transportada. Del alcalde, a propósito de cosas, doctor, del caso de Nagua, que un alcalde le dieron 5,000 pesos y volvió y fue lo devolvió para atrás. Realmente el alcalde pedáneo es una institución que obviamente se ha ido desacreditando con el crecimiento de la ciudad, pero realmente antes el alcalde pedáneo realmente era una autoridad moral en cada uno de esos municipios. Y así sucedió con la fundación de la República, porque eso no viene del derecho francés. Lo que nosotros teníamos, lo que eran los municipios, que se llamaban parroquias en los tiempos de la Primera República, y la instancia más importante en ese momento era el ayuntamiento, el municipio. ¿Por qué? Porque en la Primera República el ayuntamiento era responsable de la policía, el ayuntamiento era responsable de la salud, el ayuntamiento era responsable de la educación, el ayuntamiento era responsable de la administración local. Todo eso nos lo quitó la invasión norteamericana del 16. Y después del ayuntamiento nosotros teníamos los gobernadores, que igual que en Estados Unidos eran electos por el pueblo, por voto popular, y también eso nos lo quitó la intervención norteamericana, y entonces los ayuntamientos se les quitó toda esa función que tenían por su vinculación con la población. Incluso los gobernadores después también fueron designados por el presidente de la República, cuando antes eran electos por voto popular. Es decir, la democracia dominicana de venir, por eso Duarte, cuando hace su proyecto de constitución el 16 de enero de 1844, conociendo la teoría de Montesquieu, porque estuvo en Europa, sin embargo, él planteó un procedimiento distinto, planteando que el poder municipal como el primer poder del Estado, porque es el que vincula más a la gente, y después entonces establecía los otros poderes en ese mismo orden que nosotros hemos establecido. Pero realmente después del alcalde y ahora los vocales de los distritos municipales, aunque muchos vocales se llaman también síndicos, se llaman alcaldes, no les gusta que le digan vocales, no les gusta que le digan directores, y entonces se llaman también vocales y en su papel timbrado, como la ley dice que son directores, no, ellos ponen síndico del distrito del carril. No, pero entonces hay dos síndicos, hay una duplicidad de funciones. Claro, no, todo el mundo quiere tener. Vamos a hacer una pausa para cumplir con los compromisos que tenemos, y usted ve por qué lo metimos en medio, porque usted sabe mucho. Nos vamos a la pausa. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Sí, mire, hoy el día ha sido un programa digno de repetirlo mañana, porque mire, el abogado de la República ha sacado de abajo y le ha estado enseñando a la gente, y todavía faltan otros elementos por que le sirva de educación y de información, pero previo a entrar a la continuación de esta conversación, podríamos decir, educativa con ustedes, ciudadanos de la República también, vamos a ver un proceso que se celebró en Higüey de entrega de algunos regalos del movimiento rebelde de los compañeros de allá de Higüey, donde le entregaban a algunos ciudadanos algunos aportes de este movimiento. Cuando fuimos a presentar las 365 voluntades, el movimiento rebelde se comprometió con su pueblo a hacer posible que en esta Navidad a ustedes que dieron su firma para que hoy
nosotros podamos decir que tenemos un proyecto ya confirmado por la Junta Central Electoral y que será el proyecto del pueblo, que será el proyecto donde no se acabará con lo que es del pueblo. Y cuando digo esto, quiero que sepan que el movimiento rebelde, en la persona del licenciado Juan Ubiere del Rosario, se puso los pantalones y le dijo al gobierno que Barrigol tenía que pagar lo que es del pueblo y que el oro es nuestro. Hoy en día estamos cobrando, el país dominicano está cobrando más de 11.000 millones de pesos y eso lo logró el movimiento rebelde con Juan Ubiere a la cabeza. Barrigol tuvo que revisar el contrato y Barrigol está pagando porque nosotros los rebeldes le exigimos que tenían que pagar porque el oro es nuestro. No obstante, hoy lunes 23. Ay, Dios mío. ¿Verdad que está llamando la gente? ¿A quién? ¡A Juan Ubiere! Volteate, mamá, por favor. Esos son algunos regalos que se entregaron en Higüey frente al local de nuestra organización del Movimiento Rebelde. Vamos a pasar de una vez a ver en Atomayor con Lili, la regidora rebelde en Atomayor. Primeramente, buenas tardes para todas y todos las personas que se encuentran con nosotros en esta tarde, porque creo que todo el que está aquí sabe que nosotros tenemos esto como tradición. En diciembre, siempre lo recordamos, no muchas cosas tienen, pero algo se hace. Aunque sea una manzana compra, no se va. Porque el Señor le ha dado a Ricardo la oportunidad de que todo le vaya bien para que así pueda recordarse de la gente de su pueblo, que es Atomayor. Pues así mismo como está, yo voy a entregarle un sobrecito a cada uno, pero no quiero que ninguno se me paren ni que acostarme. Que se paren no le dé. Si se paran y me acostan, yo también me paro, le entrego esta funda a Ricardo, que la lleve de nuevo. Ya partido, Juan Ubiere, el enemigo Ricardo de la Cruz, el hermanito Montano de la Rebelde, este regalito para que usted tenga, como dice uno, que sea una manzanita. Yo te puedo comprar una manzana, pero está bueno.
el movimiento nacional se puede meter ahí, Pobrecito. en estos días de no en su casa. Así que el movimiento rebelde aceptando el pueblo. Luego venimos por una de las mismas, con una gran cantidad de prensa, con un tipo de música, con una unidad de videos, la prensa. Así que ya lo saben. El movimiento rebelde demostrando que verdaderamente se juega los humanos pueblos. Y eso lo estamos haciendo en el país entero, en todo el país que está haciendo eso. Lo mismo, no se paga. El aplauso que le dan y ahora vamos a decir, estamos contentos. Para Lisbeth Morlándola, ahí está la licuadora, que usted le echa agua y hace vacío, ya se sabe. Sí, ahí teníamos otra actividad que hizo la regidora rebelde en Alto Mayor, con entrega de regalos y premios a los ciudadanos y miembros del movimiento rebelde y de otras personas que se congregaron frente al local. Tenemos por último una actividad que realizaron los compañeros de la Ruta 27 de Febrero, Carro, con los choferes, propietarios y cobradores de esa zona, de ese sindicato, de esa organización. La tradicional fiesta que realizamos en los diferentes sindicatos, los secretarios generales, para lograr que compartan al final de año una actividad de carácter social. Ahí tenemos a Alex, secretario general de la Ruta 27 de Febrero, y los miembros de su sindicato. Muchas gracias, señor. Vamos a informarles y a darle inicio formalmente a esta actividad con mucho deseo de que todo salga bien, de que compartamos estas horas de fiesta lo mejor posible, ya que nos pasamos un año trabajando duro, contra vientos y mareas en esta 27 de febrero. Esta es una actividad que nosotros no lo habíamos planificado hasta el día del viernes a las 2 de la tarde que nos reunimos y entendíamos que por sacrificio que estuviéramos haciendo este edificio que ustedes ven ahí, nosotros como miembros de la Subcabece también nos merecíamos compartir un rato juntos, aunque mañana nos costara un poco más. Y creo que cada uno de nosotros debe sentirse orgulloso de ser un miembro de Subcabece y miembro de la trama. Gracias a Dios y al esfuerzo y a las dedicaciones de nuestro presidente Juan Miguel, este esfuerzo fue posible por nosotros construirlo de un día para otro, armar esta fiesta. Porque el compañero Juan dice que por más edificio que nosotros hagamos, el compartir entre hermanos y compañeros, eso no se puede quedar atrás. Así que suerte y a disfrutar de la fiesta. Soluciones y no batallas. Mano limpia. Bueno, gracias por preferirnos y seguir con nosotros en estos espacios rebeldes. Una programación especial, decía Divino al inicio de la programación de hoy, con relación al fin de año, óigame, fin de año, un programa educativo en la parte legal. Yo sé muy poco de legalidad porque yo no sabe caer preso. Espérate. Usted se come una iguana y está casi preso. Juan Dionisio decía ahorita sobre las fallas que cometen las altas cortes, los tribunales, los jueces y cómo está compuesto este asunto, pero esto anda manga por hombro porque es verdad que el hombre se preparó para no caer preso y cuando hablo del hombre, ustedes saben que me refiero a Don Gato y su pandilla. Él armó todo ese instrumento, ese andamiaje legal para no caer preso, pero mire, después que pase este fin de año, vaya preparando los calzones, que usted va para Najayo.
tenga la seguridad que usted va para Najayo porque anda rumorando. No, yo no voy a decir que anda rumorando. Hay un artículo, búsquenlo en acento.com, que da una información sobre los actos de corrupción y una aportación que recibió Miguel Vargas de David Figueroa Agosto. Nada más y nada menos, dice un señor estadounidense que formó parte del gobierno de Bush, que Miguel Vargas recibió $300,000 del capo David Figueroa Agosto. Búsquense ese artículo, es escrito, ¿cómo es? Roger Noriega, se llama ese señor. Búsquenlo para que ustedes lo lean y ustedes verán lo que estamos diciendo. Y Leonel también es parte de ese asunto, de lo del pasado del capo Figueroa. Así que usted tendrá que hablar de ese asunto porque las altas cortes de verdad fueron construidas para un blindaje para Leonel, ¿no? ¿Verdad? Realmente yo vi el artículo de Roger Noriega. ¿Usted lo leyó? Sí, y lo leí. ¿Qué dice ese La artículo? ultraderecha norteamericana, señores. Y es difícil que uno tenga que coincidir con la ultraderecha con relación a la opinión que este señor está expresando sobre la República Dominicana. Y no solamente la ultraderecha, si ustedes se ven lo que escribió el principal periódico francés Le Monde de Francia, y ustedes leen varios editorialistas españoles, periódicos de Canadá, uno llega a la conclusión de que esta cuestión de la sentencia del Tribunal Constitucional y este problema de la impunidad en la República Dominicana ha generado más opinión a nivel internacional que la guerra de abril del 1965. Es decir, la República Dominicana desde el 1965 no había estado tanto a nivel internacional con tanto cuestionamiento como está hoy en virtud de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Este señor está diciendo que en la República Dominicana se ha armado una trampa entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado y que la sentencia del Tribunal Constitucional es lo que nosotros dijimos desde que salió la sentencia. Fuimos nosotros los primeros que dijimos que con esa sentencia se procuraba sacar del padrón cientos de electores de origen haitiano que por lo regular siempre votan por el Partido Revolucionario Dominicano y que el PLD necesitaba contener en virtud de que en las últimas elecciones el Partido de la Liberación Dominicana no ha crecido en términos electorales, sino que ha disminuido su votación. Entonces ellos necesitaban obviamente reducirle esa votación al PRD para ellos ganar en la primera vuelta y además de utilizar una gran cantidad de dinero. Recuérdense el déficit fiscal de más de 200,000 millones de pesos, que eso se utiliza para comprar voluntades políticas y buscar adhesiones electorales. Eso, este ciudadano que es un reaccionario norteamericano, ¿entiende? Roger Noriega está hablando de Leonel Fernández y de Miguel Vargas Maldonado en un complot para desestabilizar, dice, la democracia en la República Dominicana. Es decir, que la ultraderecha norteamericana lamentablemente está preocupado por lo que está pasando en la República Dominicana y eso tiene que ver mucho con la impunidad, lavado de activos y ese asunto. Entonces se dice que las altas cortes se hicieron para eso, para proteger. Aquí han habido cientos de denuncias y de querellas, cientos de denuncias y querellas contra funcionarios en los últimos 10 años y son pocas las que han llegado a la Suprema Corte de Justicia o que han sido conocidas o que han sido castigadas en los tribunales de la República Dominicana. Él dice que la corrupción en la República Dominicana es endémica, eso es un problema porque si está diciendo que la corrupción en la República Dominicana, que de 123 países, nosotros somos de los últimos, según Transparencia Internacional, en los países más corruptos que hay en América Latina. Y donde hay corrupción, obviamente eso que va a afectar la salud, va a afectar la educación, va a afectar los planes sociales, porque ese dinero que deben invertirse para la sociedad, para el pueblo dominicano, va a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos y entonces obviamente que eso le quita capacidad al gobierno para maniobrar
en términos sociales. Escúcheme, doctor. Ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué le espera a la República Dominicana en materia legal para el próximo año? Bueno, no sé qué podíamos decirte en materia legal. Los tribunales, la situación va a seguir funcionando. Ojalá, mira, quizá lo que tiene que la Suprema Corte de Justicia resolver para el próximo 2014 es la mora judicial. Es decir, yo pienso que aquí se ha jugado mucho con los tribunales que duran 6 meses, 7 meses, sobre todo los tribunales civiles, para fallar expedientes. Y en materia penal, en materia procesal penal, yo pienso que aquí hay que hacer una evaluación, porque si el Código Procesal Penal pretendía reducir los presos preventivos, lo que lo ha es ampliado. Yo creo que en un próximo programa nosotros debemos de abordar técnicamente el problema penal en la República Dominicana, la justicia penal que supuestamente es gratuita, pero una justicia que está saliendo muy costosa, una justicia que es muy cara, a pesar de que la mayoría de los reclusos penales son de baja incidencia económica, es decir, los pobres que van fundamentalmente, terminan en las cárceles en la República Dominicana, y aunque tenemos el caso de excepción del caso de Van Intel, ya ustedes vieron que esta gente ya casi prácticamente todos están fuera de las cárceles con muchísimo argumento que obviamente pueden tener los reclusos de más bajos ingresos y no lo han hecho. También todo este caso de Figueroa Agosto, la mayoría de la gente también ya están casi fuera de la cárcel. Ya nos prendían el abanico. Yo creo que nos veremos el próximo año en una serie de acciones importantes educativas con el doctor Juan Dionisio Restituyo. Hoy estuvimos presentes Víctor Mejía, Divino Castillo y como siempre todo, no un día a la semana, pero hoy se la ha cogido larga Juan Dionisio Restituyo hasta mañana, si Dios quiere. Con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres, cada día en el aire. Rebelde.